Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana. Yo sé que faltan mucha gente de vacaciones. Bien por ellos. Bendito sea el Señor. Nos agrada mucho que los pastores estén visitando las obras misioneras. Me tocó estar también parte de mis vacaciones, compartir con ellos. ¿Cómo se imagina la iglesia en Villarrica? ¿Cuánta gente cree que tenemos en Villarrica? ¿Sí? Tírese un salto. ¿Cree que la iglesia es así? Más pequeñita, entre años de trabajo, una familia. Me está escuchando, ¿verdad? Una familia. Soy hijo de pastor. Yo creo que de los 4 pastorados de mi papá en Argentina, el más grave fue del sur. Estuvimos un año sin que nadie asistiera. Es angustiante. Y los pastores han pasado casi todo el 2024 solos. Ella coordina, se sienta con sus hijos y él predica a su esposa y sus hijos. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Además de oración, necesitan que le visitemos, que estemos con ellos, que compartamos un mate, que amasemos junto pan, que lo abracemos, que lloremos juntos, porque no es gente ociosa. Predican todas las semanas contra viento y marea. Todas las semanas. ¿Usted ha visto los videos que mandan? El viento en Villarrica en invierno es tremendo. La lluvia, hermano, es como que llueve de costado. Ahí están haciendo patria, predicando, orando. ¿Por qué Dios no da la multiplicación? No lo sé. Por eso es importante que el pastor Sergio fuera. Entonces, ¿cómo le explicábamos a nuestros hijos eso? ¿Cómo le explicaba yo a mi papá cuando llegábamos a la casa el domingo en la noche? Papá, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Ese primer año fue tremendamente duro para nosotros y el segundo Dios comenzó a bendecir la obra del sur. Pero el primer año fue tremendo. Lo mismo en Valdivia. ¿Cuánta gente usted se imagina en Valdivia? Entonces, una vez hablé con una hermana y me dijo, no, yo creo que somos como nosotros. No, hermana. Estamos hablando de 4 o 5 familias. Entonces, estos viajes que hacemos son para fortalecer a nuestros misioneros. Dígame amén si está entendiendo. Entonces, cuando oremos por ellos durante el año, no oremos en forma general. Ellos están sufriendo. Yo no sé cómo lo haría, por ejemplo, José con su negocio de venta de vidrio y colocación de vidrio, que estuviera un año sin vender nada. ¿Cómo estaría José? ¿Cómo estaría usted si sabe que Dios lo llama a la obra, levanta una iglesia y no ve el fruto? ¿Qué está probando Dios ahí? ¿Qué está haciendo con nosotros? Y saben que ambos matrimonios tienen un corazón limpio, puro, no se quejan. ¿Quién estuvo con ellos? ¿Quién estuvo con ellos? No están. ¿Quién ha estado? Paola y la Betty. Un corazón precioso. Lo que menos quieren es que les dejemos. Fui presidente de misiones por muchos años de la Asamblea de Dios. Muchos de los países que están ahí enviamos misioneros bajo la gestión que Dios me permitió hacer. Pero ¿sabe lo que nunca logré? No logré que fueran ancianos a visitarles. ¿Se entiende lo que estoy hablando? En los procesos de jubilación que usted no tiene que rendirle cuenta a nadie y que de tiempo libre, yo siempre soñé que fueran a fortalecer y a bendecir a nuestros misioneros. Así que estemos orando por este tiempo. Sé que van a tener una palabra del Señor para ellos como personas. Van a enfrentar un nuevo año 2025. Calculaba yo el tiempo en que yo en esa zona son 9 meses. Así que los meses que tienen para hacer evangelismo son diciembre, enero y ahora en este momento está lloviendo en Valdivia. Por lo tanto, la campaña que querían hacer en Valdivia con el pastor Sergio, ahí están en lucha si hacerlo o no por la lluvia. Entonces la gente pasa generalmente en la casa y no sale a la calle ni a la plaza como fuera acá. Entonces las cosas cambian cuando uno viaja. Así que oramos al Señor por eso, para que usted los tenga en oración. Trato de traspasar esta carga en su vida, en su corazón, cuando los mencione, cuando Dios los lleva a orar, una llamada telefónica, un escribir en el WhatsApp y por qué no ir y asistir. ¿Cierto? Con tiempo, saqué la cuenta en Flixbus hasta Temuco, me salió 16,000 pesos. 5,000 pesos hasta Villarrica. Eso gasté para ir. No fui en auto, no tengo vehículo, sale mucho más, pero estuve con ellos. Bueno, ahí está la mamá de Linda. ¿Es así o no? ¿Es así? Es verdad. Es verdad. Lo mismo nuestros misioneros en el exterior. ¿Cuánto le ha costado levantar una iglesia? Entonces, a veces nos da la idea de que es soplar y hacer botellas, decimos en Argentina,
Bueno, el vidrio se hace soplando, usted sabe. Por eso dicen soplar y hacer botella. No siempre es así. Entonces, no mandan fotos, no dan videos por lo mismo, porque dicen, tanto tiempo aquí. Bueno, nosotros estamos para levantar las manos y no para juzgar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? El proceso de plantación de iglesia en un país como Chile es un proceso de más de 10 años. 10 años. Estoy hablando de iglesia, más de 10 años. Es duro, es difícil, es así. Es lo mismo que en Europa, pero en otros países es más rápido. 4 o 5 años se levanta la iglesia. Pero el asunto en Chile no es fácil. Entonces, cuando alguien dice, quiero levantar, y supe que estaban los hermanos en Valdivia, les quise conocer, fui para allá, hicimos la caravana, nos fue muy bien de la caravana misionera, pero también hay que pensar durante el año. Si usted tiene la disponibilidad, la disposición de estar, de asistir, pastores que no sé predicar, no importa, su presencia edifica. Pastor, yo no sé, pero su testimonio edifica. Estar con ellos, que almuercen con alguien más, que conversen de otra cosa, que jueguen las cartas, al dominó, vayamos a reír, o a una película juntos, los invito al cine, queda cerca a Temuco, los invito a Temuco. Esas cosas, hermanos, también son espirituales y hacen bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos felices y contentos? ¿No vino la hermana Marisol Sayén? No vino. Hicimos alianza. ¿Usted sabe a qué se dedica la hermana Marisol Sayén en la iglesia? ¿Es la responsable de qué? El ministerio de oración de la iglesia. Hicimos alianza del verano y vamos a hacer algo muy importante. Vamos a colocar, ¿cuántos dirigen oración nocturnas acá? La Jazmín, la Cindy, la Miri, ¿qué más? ¿Qué más? Felipe, que no lo veo arriba, Franco también. Ya, hicimos una alianza. Las banderas que están ahí abajo con nombre son una de las 15 banderas o países con menos cristianos en sus países. Con menos cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Hicimos una alianza y vamos a orar por semana por un país. ¿Sabe por qué me animó mucho esto? ¿Cuántos saben que en Ucrania la guerra está a punto de ser terminada? ¿Sabía eso? ¿Se alegra por eso, no? ¿Usted oró por Ucrania? ¿Cuánto oró la iglesia por Ucrania? 3 años consecutivos. ¿Qué fue lo más triste para nosotros? Que los hermanos de la iglesia que fueron llamados a tomar armas apelaron al objetor de conciencia. ¿Se entiende lo que es objetor de conciencia? ¿Quién trabaja en medicina? La Constancita. Si un médico le dice a la Constanza, vamos a hacer aborto, y la Constanza dice, yo no trabajo en aborto, yo, objetor de conciencia, soy cristiana, la Constitución de Chile, ¿qué hace? Lo protege, lo guarda y no le permite hacer el aborto. ¿Cuántos no sabían esto? ¿Cuántos ya saben esto? Chile entra en guerra con Argentina, jamás, espero que nunca. Entra en guerra, llaman a otros muchachos, objetor de conciencia, es cristiano. Hicieron eso los hermanos de Ucrania y Zelensky lo tomó como traición a la patria. Y uno de nuestros queridos hermanos de Kiev fue apresado, fue torturado y murió en las manos del ejército ucraniano. Y lo obligamos, y me decía Sandra Briones, parece que mientras más oramos, más bombardea Rusia. Le digo, es increíble, no sé cómo puede ser. ¿Hasta qué hizo el Señor? Cambió un solo presidente. Cambió un solo presidente. Y se acabó toda la situación mundial. ¿Estoy hablando de política internacional? Sí, pero desde el punto de vista bíblico. Creo que me entiende este secreto. Cuando Daniel oró por la liberación del pueblo de Israel, estando en Babilonia, Daniel capítulo 9, fue respondido Daniel capítulo 12, porque Dios quería usar a Ciro el persa y no a Balsasar el medo persa. Entonces en el capítulo 9 había un gobierno en Babilonia, pero no era con ese gobierno que Dios iba a traer liberación. Dios tenía que cambiar políticamente todo hasta que asumiera Ciro el rey, quien decreta la liberación del pueblo de Israel en Babilonia. A los que están mirando acá, ¿entienden lo que estoy hablando? ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Entienden lo que estoy hablando? Cuando nosotros oramos en el Señor y comenzamos a clamar, Dios tenía en su mente cómo hacerlo. ¿Qué hace hoy en día? Hoy en día la hegemonía mundial cambió. El mundo está en manos de 3 países: China, Rusia y Estados Unidos. Ninguno de estos países
favorece la ideología de género. ¿Lo sabía? Ninguno de estos países favorece la agenda pro de las Naciones Unidas. ¿Lo sabía? ¿Quién cambió eso? El Señor, ¿a través de qué? Los que dirigen la oración nocturna van a recibir un indicativo cómo orar por los países. No oramos a tontas y a locas. Señor, bendice Bolivia. Señor, toca Bolivia. No. Oramos como oró El Salvador. El Salvador se arrodilló. El 45% de salvadoreños son cristianos. Se arrodilló. Dijo, no puede ser que el país esté en manos de bandas criminales. Y Dios movió todo y puso a un presidente conforme a los planes del Señor. ¿Está entendiendo? ¿Es importante orar por los países? ¿Va a entender ahora cómo orar por el país? Cuando a usted le toca la oración nocturna y dice, tenemos que orar por Kuwait. ¿Dónde está Kuwait? Lo busco en el mapa, me interiorizo toda esa semana. La iglesia Generaciones en Día va a comenzar a orar por Kuwait. Después oraremos por Omán, después oraremos por Bahrein. Y el Señor toma esas oraciones, ¿cierto?, en sus manos y las ejecuta para cumplir su propósito en el Señor. ¿Está entendiendo la palabra, hermano? A los que no están durmiendo, ¿está entendiendo la palabra? ¿Sí? ¿Sí? Las oraciones de verdad, nos queda poco tiempo en la tierra. Usted sabe, todas las señales están cumplidas. ¿Por qué el Señor retiene su venida? ¿Por qué retiene su venida? Porque todavía hay muchos que no conocen el nombre del Señor, pero Dios se está manifestando. Frenó la agenda pro de las Naciones Unidas, la frenó la guerra en Gaza, ¿sí o no? No nos gusta, pero frenó la guerra en Gaza, la frenó la guerra en Ucrania. ¿Qué dice el Señor? Vamos, evangelicen, prediquen, levanten misioneros, este es el tiempo de hacerlo. Los países más abiertos al evangelio son los países posguerra. La gente está buscando creer en algo. Yo me imagino la cantidad de misioneros que están yendo a Gaza a predicar, a evangelizar, porque este es el tiempo de hacerlo. Amén. Sé que los que primera vez vienen acá, no sé en qué iglesia me metí, somos una iglesia misionera, que entendemos cómo Dios está tratando el mundo. Hace 2 años atrás todo el mundo decía, pastor, la agenda pro Naciones Unidas, ¿qué están haciendo con nuestro? Bueno, se terminó. Ya Dios levantó un hombre, se terminó, eso se acabó. No hay tercer sexo, no hay matrimonio acá, no hay esto, no hay sacado la ideología. Volvieron las oraciones en los colegios en Estados Unidos, volvieron. ¿Eso a qué se debe? A que la iglesia está orando y Dios está haciendo sus planes. Bendito sea el Señor. Bien, tengo el agrado de decirle que vamos a comenzar pronto la Centro de Formación Ministerial. Ya tenemos la malla aprobada. Esto funciona una vez por semanas. Y vamos en este año a tocar principios de plantación de iglesia. No son recetas para plantar iglesias, son principios para plantar iglesias. ¿Se entiende la diferencia? Ya, todo el mundo dice, para hacer un queque, 3 huevos, azúcar, listo. No es eso. Los principios son las cosas que debemos tomar en consideración si queremos plantar una iglesia. Viene también el Islam, un hermano que trabajó en el Sub-Sahara, y él lo que hizo fue colocar su oficio de, no sé si es ingeniero agrícola o no, pero para poder restaurar o rescatar del desierto de Sahara y levantar una gran cosecha, y se ganó el mundo musulmán. Va a estar también la hermana Ruth, que vamos a comenzar a estudiar educando nuestras emociones, que tiene que ver el punto de vista de las herramientas que debemos tener para hacer la obra del Señor. ¿Cómo actuamos frente al fracaso? ¿Cómo actuamos frente a la frustración? ¿Cómo actuamos frente a la decepción? ¿Cómo nos construimos en el Señor para poder? Así que viene eso también. Así que bendito sea el Señor. Bien, vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 2. 1 al 12 tiene que ver con la sanidad del paralítico. Hay muchos principios allí que vamos a tratar de entender en esta hora. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, hizo yo que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, y aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4
Luego vamos a seguir leyendo el resto del pasaje para entender lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder establecer y predicar tu palabra en esta hora, Señor. Bendice, Señor, cada vida, cada persona que está entre nosotros, Señor, las familias, los hogares, Señor, que están representados, sean bendecidos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos ahora, Señor, que toques cada vida que se siente angustiada, atormentada, quizás enferma, Señor, quizás con algún tipo de dolor o dolencia. Pon tu mano gloriosa, Señor, permite que tu palabra llegue a corazones abiertos, Señor, que hayan terrenos fértiles, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada, Señor, con libertad. Bendecimos a nuestros pastores, dales una palabra para nuestros amados misioneros, Señor. Gracias por la oración que hicimos, Señor, por cada una de estos, Señor, iglesias que se están levantando en el sur. Sean fortalecidos sus corazones, sean consolados sus corazones con la visita de tus siervos en sus vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Esta es la sanidad del paralítico. Yo creo que la mayoría la hemos escuchado, hemos hablado sobre eso. Y aquí hay algunos principios que destacar que tienen que ver, en primer lugar, con el propósito del Señor. Lo primero que dice, que estando Jesús en Capernaum, dice, y se escuchó que estaba en casa. Es decir, Jesucristo nace en Belén, tiene su crianza hasta la mayoría de edad en Nazaret. En Nazaret va a la sinagoga, ¿se acuerdan? Van conmigo, va a la sinagoga, le toca leer la escritura, lee la escritura y dice, esta palabra se ha cumplido el día de hoy, y la gente lo considera una blasfemia, lo expulsan de Nazaret y él se establece en Capernaum. Y en Capernaum él tiene una casa, yo no sé si la alquiló, pero era la casa del Señor. Si usted lee el capítulo 1, 2 y 3 y 4 de Juan, se da cuenta que cuando él comenzó a armar el equipo de discípulos que él formó, lo formó en su casa. Cuando ellos dejaron todo, se fueron a vivir a su casa. No sé si con sus esposas o no, no tengo idea, pero él convivió, él hizo un discipulado en su casa por más de 3 años. Entonces, cuando la gente decía, se escuchó que Jesús estaba en casa, evidentemente la gente se agolpó. No es una casa ajena, es la casa, el domicilio personal o el domicilio territorial de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí me quiero detener, Vamos a la primera presentación, Felipe. La palabra oikos, que nos va a ayudar, aquí está. La palabra casa, fíjese usted, la palabra casa en griego se define como oiko o oikos, lo va a escuchar usted. Y la palabra oiko es una palabra que aparece frecuentemente en todo el Nuevo Testamento y se usa para definir, primeramente, familia inmediata. Segundo, amigos, familiares, tíos, primos, hermanos, vecinos, gente conocida y bienes materiales. ¿Por qué estudiamos el griego? Porque el castellano no alcanza a nuclear, no alcanza a tener toda la recepción de lo que significa la palabra en griego, por lo tanto hay que ir al griego de vez en cuando. Y aquí fuimos, porque la palabra casa, yo digo, el Señor quiere bendecir tu casa, usted piensa en su marido, sus hijos, su suegra ahora sigue con usted, sus animalitos, y eso, y el Señor nunca se refirió a eso. Entonces mire usted, cuando dice el Señor Jesús al Gadareno, vete a tu casa, y aquí el Señor explica, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice la palabra que todo Decápolis escuchó el testimonio del Gadareno y de su salvación y sanidad en el Señor. La siguiente, por favor. Y aquí está mucho más claro. La palabra casa, la comunidad primaria de toda persona. Su familia. 2, sus familiares. 3, sus amigos. 4, sus vecinos. 5, su compañero de trabajo o de estudio. Hagámoslo bíblico. Cuando el apóstol le dice a el carcelero en Filipo, ¿me está siguiendo, verdad? Repítalo conmigo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Y serás salvo tú. ¿Y qué dice? Y toda, ¿qué dice? Toda tu casa. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? ¿De qué estaba hablando?
Amigos, esa es su y es mi responsabilidad de evangelizar. Si usted me dice, pastor, yo no quiero abrir mi casa para evangelizar, no lo haga. No estoy pidiendo eso. Pero el plan del Señor era ese. ¿Hay un versículo que diga que había que hacer templo? Pero está bien, tenemos templos y es bueno juntarse acá. Pero el plan del Señor, ¿cuál era? La casa. ¿Cómo partió la iglesia? Partió en casa. Todos los días, por las casas, oraban y estudiaban la palabra. Entonces, cuando uno dice mi casa, está hablando, ¿qué plan tiene el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Él abrió su casa. Dijo, se escuchó que Jesús estaba en casa. ¿Cuántos tienen a Jesús en su casa? ¿Cuántas familias, amigos, ustedes invitan? Dice, tu casa tiene algo especial. ¿Les ha pasado? Dicen, tu casa tiene algo especial. ¿Por qué hay tanta paz en esta casa? Me gusta ir a tu casa. Me gusta estar contigo en tu casa. ¿Qué está haciendo usted? ¿Es el plan de quién? ¿Carlos Campos? No. ¿Plan de quién? Del Señor. Entonces, cada vez que lea su casa, me gusta mucho. Hay muchos versículos bíblicos. Al mismo Cornelio, ¿cierto? Cuando el apóstol Pedro visita a Cornelio, ¿se acuerda de esa figura? Capítulo 10 de Hechos, si usted ha leído la Escritura, está ahí. Cornelio era un capitán de ejército, un romano, contrario a todo lo que es el Evangelio. Sin embargo, él fue escuchado por su oración y por sus limosnas. Dice, tus limosnas y tus oraciones han llegado a mi presencia, y Dios trata con Pedro, ¿se acuerda? Cuando baja el lienzo, ¿cierto? Lo prepara y dice, tienes que ir a casa de Cornelio. Y cuando va a casa de Cornelio, Pedro entra y dice, vosotros sabéis cuán indigno es para un judío pisar casa de un gentil. Pero ese tiempo Cornelio, que sabía que venía el apóstol Pedro, dice que reunió a todos los suyos, y todos los suyos son exactamente esto. Y mientras Pedro predicaba, dice la palabra que tembló y cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en la casa. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Cuando están entendiendo para dónde va su casa, cuando usted dice, Señor, dame mi casa, que hay una casa linda, una casa acá, una casa allá, entienda, Dios dice sí, pero quiero que entiendas el propósito que yo tengo con las casas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Lucas, mi hijo mayor, invita a sus amigos, hay unos que se quedan a dormir ahí en el living, parece casa de refugiados a veces, ¿no? Lleno. Se levantarse el domingo es pasar por encima de todo. Y hay uno muy amigo de él que estuvieron juntos en la escuela secundaria, es psicólogo, trabaja en recursos humanos, tremenda empresa, atiende muchas empresas. Y la otra vez se levantó y me dijo, ¿sabe, tío? Pues al tiene sentido yo, ¿sabe, tío? Me gusta dormir en su casa. No tomé pastillas para dormir, dormí como en estado de coma. Viví en el 14 de mi máquina, si usted va a mi casa, hermano, los autos, así. Dice, como en estado de coma. Me digo, qué bacán, hay como buena onda en esta casa. ¿Usted sabe qué es, cierto? El Señor. Abra su casa. ¿Qué dijo el Señor? Abrió su casa y todos venían hasta que unos amigos tenían a una persona paralítica. Así empieza la palabra entonces. Entonces vinieron a él, dice, unos trayendo a un paralítico, y las casas en el oriente, por lo menos ese tiempo, tenían un forado en el techo. Era porque no llovía mucho, es zona desértica. Segundo, por el frescor. Acuérdense que toda esa zona es rociada con el rocío del Monte Hermón, ¿cierto? Es lo que produce como la Camanchaca para el norte, ¿cierto? Entonces ellos tenían un forado que podía taparse durante el día y durante la noche abrirse para que entre el frescor de la noche, y seguramente por ahí ponen al paralítico. Ellos trajeron, dice, a un paralítico, el cual seguramente no podía conducirse, ni siquiera tenía una especie de muleta, sino que era cargado por 4, porque justamente lo llevaban en camilla. Y aquí me quiero detener, porque es esta otra cosa que salta de este pasaje bíblico. La gente que tiene una parálisis o una imposibilidad o un impedimento, sea físico, emocional o espiritual, para poder acercarse al Señor.
Hay una historia en el Antiguo Testamento que me gusta muchísimo, que es la historia de Jonatán. Jonatán y David se conocen cuando son jóvenes. Saúl estaba siendo rey de Israel. Saúl sufre celos contra David enormemente. No podía soportar el tremendo ministerio de David y cada vez que podía trataba de matarlo. David mantuvo su corazón. David no levantó nunca la mano contra el rey, pero estaba en el medio el hijo. Y el hijo de Saúl era tan amigo de David y era tan hijo de Saúl. Y estuvo en esa posición incómoda que a veces nos da la vida. Es decir, ¿cierto? Al final de la historia, David asume como rey, entra en una guerra casi civil y había una nodriza, quiero que escuche esta historia. Había una nodriza que tenía en los brazos a Mefiboset. Y por arrancar de la guerra, se le cae de los brazos Mefiboset y queda inválido. Es un niñito. Si usted le entretiene eso, es un niñito chiquitito, está en su etapa. ¿Qué hacían con los inválidos en la antigüedad? ¿Qué hacían con los inválidos en la antigüedad? ¿Qué hacían? Morían. Todo hombre que no servía para la guerra, ¿qué pasaba con ellos? Los mataban. ¿Qué es lo que le esperaba a Mefiboset? Morir. ¿Qué hizo David? Lo rescató. ¿Y qué más hizo? Lo sentó en la mesa del rey el resto de la vida. Y mientras estuviera David como rey, estaría a la mesa del rey, porque el mantel de la mesa del rey cubría su parálisis. ¿Está entendiendo espiritualmente lo que esto significa? Se me han acercado dos hermanas, y es señal de Dios. Una a principios de este año, que está aquí presente, y otra el año pasado. Me dijo, pastor, usted que crea tantas estrategias para trabajar, me dijo, ¿ha pensado en aquellos que se nos han perdido dentro de la iglesia? Claro que sí. Aquellos que fueron producida la parálisis dentro de la iglesia por una decisión, una palabra, un pecado, un daño, algo que le hicieron. Una generación que está afuera. Una generación que conoce al Señor, pero que está imposibilitada de volver a la iglesia. ¿Conoce gente así? Los que no predican a la calle, generalmente, ¿cierto? La gente se acerca y ¿qué dicen? Yo era cristiano, yo tocaba la guitarra, pero algo me hicieron. ¿Lo he escuchado? Por alguna razón, Chile perdió la cuarta generación en la iglesia. Los dentistas que trabajan en nuestra clínica, la mayoría son cristianos de cuarta generación que creen en Dios, bautizados con el Espíritu Santo, bautizados en agua, recién nacidos, todo lo demás, pero alguna situación los paralizó y les produce la parálisis y no pueden venir por sí mismos al Señor. Tipos de parálisis. La más fuerte en Chile, la ideológica. Están con nosotros hasta el cuarto medio y son tan cristianos y tan evangelistas y tan evangélicos y están llenos del Señor hasta que van a la universidad. Y la universidad dirigida por rectores agnósticos y ateos. Y con las ideologías políticas y del momento, tratando de captar esas mentes, les siembran en clase una verdad que no es tan verdad y se la colocan en la mente y le producen parálisis. Y vienen a la iglesia y están con nosotros, pero no participan con nosotros. Lo están juzgando todo en su mente. Porque un profesor, una profesora les sembró una ideología en su mente.
¿Está entendiendo la palabra? No se permita que sus hijos entren a la universidad sin bautismo del Espíritu Santo. No se dé el lujo que entren sin apologética, sin Biblia en su mente, porque la universidad está hecha para producir ateos, para producir agnósticos. ¿Está entendiendo la palabra? Estaba en tercero medio, estaba en filosofía, siempre me gustó hablar mucho de que Dios me sanó la tartamudez, hablo hasta por los codos. Y me encantó filosofía, también la profe. Y hablábamos, y ella me miró y preguntó al director, ¿quién es ese muchacho? Es el hijo del pastor del pueblo, y papá siempre fue pastor de ciudades pequeñas, entonces no había cómo portarse mal, ¿me entiendes? El hijo del pastor, ay, congelado. Y me dijo, veo que te gusta la filosofía, me gusta mucho, razón. Y comenzamos con Kant, comenzamos con Descartes, y en vacaciones yo leía muchísimo, hermano, y me regaló un libro de existencialismo, y me sembró Albert Camus, Hannah Arendt, y entró a mi mente. Era el único músico de la iglesia, el guitarrista. Claro que tocaba, claro que apoyé a mi papá. Pero papá sentía en su corazón, no estás aquí, no estás. Papá, no estás conmigo. Papá, estoy aquí. Algo cambió en ti. No, papá. Él sabía. Luego, un amigo me invita a una célula no cristiana y me siembra política. Y ahí mi padre toma la decisión, el que no es conmigo, desparrama, tienes que irte de la casa. Ahora. Y ahí empezó mi encuentro con Dios. ¿Me entiendes? Fue el golpe para que con Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Parálisis ideológicas, parálisis porque alguien me dañó, yo digo, los que somos discipuladores en esta iglesia, nos cuidamos, nos guardamos porque hay pequeños que nos miran. Los que están siendo discipulados están viendo a su discipulador. Oye, no canta, no levanta los brazos, llega tarde al culto, no ora. Y se daña, no lo dicen nada, pero hay un pequeño que me sigue, que son los que estoy discipulando. ¿Se está entendiendo? Parálisis. Personas que alguna vez eran tan fieles en el Señor, sin embargo cometen un tremendo error. He discipulado, pero les da vergüenza volver. Me decía una hermana, estás siendo tan usada por Dios en el exterior, tan usada por Dios, pero vivió una separación. Y la iglesia no la recibió por esa situación. Esa gente que necesita ser ayudada. ¿Se está entendiendo la palabra? Entonces, no podían ver a Jesús. Jesús estaba en casa. La multitud se juntó, comenzó a enseñar. La multitud misma, la misma iglesia no permitía que esta gente pudiese entrar. No fueron sensibles a la persona que es paralítica. No fueron sensibles. Hasta que se le ocurre, ¿cierto? Todo esfuerzo es nada comparado con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todo lo que tú hagas por esas personas, porque yo sé que todos tenemos a alguien, o a muchos, o a ellos, o a personas, o a familias enteras que han sido por alguna vez dañados. Algo pasó en ellos y tienen una parálisis espiritual que no pueden acercarse a lo que impide que se acerquen al Señor. Todo esfuerzo que tú hagas es válido a los ojos del Señor. Es válido a los ojos todo lo que hagas por ellos. Ponte en tu caso. Y a mí me gusta, hermano, mucho esto. Lo traen al Señor, lo bajan. Y hay una frasecita ahí. A ver si me ayudan con el texto bíblico ahí. Marcos 2. El versículo 5, si lo puedes poner ahí. Lea conmigo la primera parte, dice. Al ver Jesús, ¿qué dice?
Hasta ahí nomás. Otra vez, al ver Jesús, ¿por qué no la fe de él? ¿Cuándo ocurre un milagro? Dice cuando la persona tiene fe. ¿Ha ministrado a desahuciados? ¿Usted le exigiría fe a ellos? Cuando la Biblia dice que Jesús, viendo la fe de ellos, es porque además de estaba imposibilitado de creer, había nacido paralítico. Van a haber personas que van a pasar aquí, puede que sea hoy porque hoy Dios quiere ministrar. Y puede decir, no, pues yo me ministro solamente con el pastor Sergio, no me gusta el pastor. No, pues como usted quiera. Pero hoy viniste tú. Y puede que la fe no te alcance porque has pasado tantas veces acá que no has visto respuesta a eso. Este es el día. Por esta ocasión el Señor va a decir, aunque a ti te falte fe, voy a ver la fe de ellos, de los que te van a ministrar. ¿Entienden el enfoque de la palabra? ¿Entienden el enfoque de la palabra? Van a haber personas que van a ser con la escasez. Es tan grave la parálisis, tan grave la enfermedad, es tan grave lo que han vivido que no les queda un gramo de fe. ¿Qué hace el Señor? Cuando lo vi bajar, dijo, viendo la fe de quién, viendo la fe de ellos. Estoy ministrando en la familia Campos, los hermanos de mi papá. Mi papá tiene 93, sigue pastoreando como puede, los viejitos lo sueltan el púlpito. Está mi hermana ahí. Pero sus hermanos se han entregado al Señor en los últimos minutos de vida. Entonces está invitado por mi hermano a Renace, que damos gracias al Señor por Renace. ¿Cuántos dicen amén? Preciosos los cultos en ese lugar, damos gracias al Señor. Un fuerte aplauso al equipo que fue ayer a ministrar. Glorioso, glorioso, glorioso. Pues estoy ahí. Les cuesta creer. Y hasta última hora, yo digo, apelo a esto, Señor, mira la fe de tu siervo en Buenos Aires, Víctor Campos, mira la fe de él, Señor, y salva a mi tío. Está en la última. Estoy pidiendo entrar, estoy pidiendo visitar, estoy 24 horas ahí, estoy orando al Señor, y Patricio me dice que no. ¿Pero cómo, Patricio? Me dice que no. Dame con el Señor, le dice que no quiere hablar contigo porque sabe lo que vas a hacer. Pero si es para vida eterna, no. Difícil, ¿no? Mi papá, ayunando una vez, dijo, ninguno de mis hermanos partirá de esta tierra sin que alcance salvación. La mayoría lo hizo. Por no decir todo, falta este. ¿Se entiende? Hay situaciones en la vida que la fe decae. Hay situaciones en la vida que la fe parece que mengúa. Sí, yo sé, han pasado. ¿Qué pasó con Elías? ¿Asesinó a cuántos? A espada, hermano. A los profetas de Baal. Basta que él le diga, la mujer persigue tu vida para matarte. Y él se encontró. ¿Cómo se encontró? Huyó, se escondió, quería morir. Tuvo miedo a Jezabel. Parece que tuvo fe para enfrentar a los profetas y no fe para enfrentar a Jezabel. Dios lo condenó, no lo condenó. Dice la palabra, y al ver la fe de ellos, y aquí está lo difícil. Ahí está. La segunda parte lo leemos todos juntos. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, leamos todos juntos, dijo al paralítico, hijos, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué habían bajado al paralítico? ¿Y lo sanó el Señor? No. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué habrá pensado el paralítico? ¿Qué pensaría usted si usted viene en silla de ruedas, viene al altar a orar al Señor y el Señor no lo sana y dice, tus pecados te son perdonados?
¿Cómo resuelve eso? Sí, yo sé, estaba probando los fariseos, sí, estaba enseñando a sus discípulos, sí, pero algo mucho más especial. Vamos a colocar ahí, si me ayudan entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Estoy mirando la hora porque antes de subir alguien me dijo, ¿quieres ser héroe esta mañana? Sí, le dije, sea breve. Así que estoy tratando. Quiero ir a la feria, me dijeron, ya, voy a ser breve. Quiero que lo lea. Esta es la definición de hombre según las Escrituras. A la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué es el hombre? ¿Cómo está constituido el hombre? El apóstol Pablo toma esta fase antropológica y define al hombre. Que no le borren esta palabra. ¿Me está escuchando? Usted que está con sueño luchando ahí, abra los ojos. ¿Cómo esta palabra? Esta palabra a usted le conviene entenderla. No es la primera vez que le debe tomar porque es profunda. Va a responder muchas inquietudes en su vida. Vamos a leer todos juntos. No estoy enojado, ¿eh? Soy así apasionado. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todos juntos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo define el apóstol al hombre? ¿Qué es lo más importante para Dios? Él es espíritu. Lo segundo, el alma. Y por último, ¿y para el ser humano qué es lo más importante? Todo vuestro ser, dice. Acá pero el Señor. Tus pecados te son perdonados al espíritu. No, es que es físico. Estoy tratando lo que en esencia necesita. Tú vas a venir esta mañana a ser ministrado por los pastores. Pastor Elías, Pastor Elizabeth, Hermano Luis, José, vamos a ministrar, vamos a ministrar. Y tú dirás, es que me duele algo. Y vamos a poner las manos y voy a decir, no es eso, es algo mucho más profundo. Y lo quiero sanar ahora. No sé por qué, pastor, hay veces que estoy en la cama y me viene una angustia acá. ¿Le ha pasado? Y uno dice, ¿alguien se va a morir? ¿Un terremoto? ¿La falla de San Ramón? ¿Un maremoto? No sé, pero tengo algo aquí. O no logro felicidad completa. O hay algo que me atormenta. O como los hombres que somos analfabetos emocionales, sé que algo me pasa, pero no puedo definir qué. Bueno, aquí hay uno que te conoce. Y conoce la profundidad de los problemas. Y conoce el inicio de los problemas. Pero cuando la mujer que tocó el manto fue sanada, dice claramente en la Escritura que la fuente de su enfermedad, el origen de la enfermedad. Podemos estar con los chicos que están luchando contra la adicción, ¿cierto? El problema no es la adicción. ¿Qué es? ¿Quién lo dijo? Muy bien, origen. Puedo dar medicamento, orar todos los sábados, pero mientras el Señor no llegue al inicio, a la génesis, a la fuente de la enfermedad, va a caer. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, el hombre está hecho así, a los freudianos, ¿hay algún freudiano acá? ¿Qué dice los freudianos? Me gusta Freud porque dice lo mismo. No, Freud dice subconsciente, consciente y ¿cierto? No, no se refiere a eso, se refiere al hombre interior. ¿Cómo lo voy a demostrar? Cuando alguien dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el ser humano dice, pero ¿cómo muerto si estoy vivo y coleando? Me miro y existo. ¿Dónde? ¿Y qué decimos nosotros? Es que usted estaba muerto espiritualmente, ¿cierto? Pero ¿cómo espiritualmente si tengo vida, tengo mente? Claro, tu alma está viva. Y el alma reúne las emociones,
los pensamientos, la racionalización, ¿cierto? Todo eso el alma. Pero el espíritu es lo que está separado de Dios. Y es lo que Dios tiene que revivir y se produce ¿qué? El nuevo nacimiento. Entonces entendemos la palabra de Efesios cuando dice, hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Resucitados juntamente. ¿Pero qué resucitó de mí? El espíritu que estaba muerto. 3 tipos de personas en Corintios. La gran iglesia de Corintios, la poderosa iglesia de Corintios, la majestuosa iglesia de Corintios, todos los dones, todos los ministerios, toda la gracia funcionando. ¿Cuál fue su fisura? ¿Cuál fue su fisura? ¿Cuál fue la pequeña grieta en el muro de Corintios que se deshizo la iglesia y no quedó nada? Todos los que van para allá dicen, es increíble que acá haya existido la iglesia más grande en Grecia y hay puro ateísmo. ¿Cuál fue? La división. Unos decían ser de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos y los más espirituales de Cristo. Y la iglesia no logró sanarse. Porque en toda iglesia hay 3 tipos de personas y lo vamos a leer. Acá el apóstol describe a 3 tipos de hombres que están aquí en esta mañana y están afuera del mundo. Y usted lo identifica claramente. Dice, pero el hombre natural, que dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, que dice, espiritualmente. Entonces a veces Dios se manifiesta acá en forma gloriosa. Lo hablamos con Franco la otra vez. ¿Todos tienen que caer? No todos tienen que caer. Dios se manifiesta como quiere, pero están aquellos que dicen, esto no, esto tampoco. ¿Por qué? Porque es natural. Tú eres soltera, te gusta un muchacho lindo, encachado, no conoce a Cristo y te va a hablar de Dios. Dios es bueno, misericordioso. Y él la mira y dice, qué loca. Es bonita, pero loca. Y lo trae a la iglesia. Y él viene y mira todo. Esas lenguas extrañas, esas cosas que caen. No es para mí. O sea, yo te quiero a ti, pero no quieres. Porque eso está en el estado natural. La esposa conversa, convertida, llena del Señor, del Espíritu Santo, culto glorioso acá. Y va a la casa y se sienta al lado de un hombre natural a servir la comida con agrado, como todas las hermanas están en esta iglesia, ¿cierto? Con agrado. Plato más grandecito, calentito, puesto ahí. Y hoy le dice al esposo, un culto hoy ni te cuento, una profecía. Dios habló. Y el tipo la mira y dice, cállate, mujer loca. Porque el natural no percibe. Imagínense que usted espiritual se case con una persona natural. Yo no quisiera estar en ese. No quisiera estar ahí. Es otro terreno. Es otra dimensión. No solamente decir, yugo desigual. No es solamente eso. Nunca va a percibir las cosas del Espíritu por más que se las diga. Y las primeras en percibir casi siempre son las hermanas. Tienen una visión, un discernimiento que siempre lo escucha. Cuando estuve casado me decía, te lo dije, ¿cierto? Hay que orar por nuestra relación. Siento que hay tinieblas, tienes razón. Oremos, ayunemos al Señor. ¿Cómo le explica eso un hombre natural? Tranquilo, mi amor, que está cesante. La iglesia está orando por usted. Este miércoles tenemos ayuno y oración. Vamos a orar para que Dios abra puertas. ¿Qué idioma? Es una persona natural. El que no ha tenido el nuevo nacimiento sigue siendo natural y puede estar aquí en la iglesia. Y va a frenar toda la presencia de Dios, todo lo que Dios quiere hacer, porque el pastor Sergio hubiese sentido, hay una palabra de Dios, alguien tiene la interpretación, que alguien lo ha escuchado. Y sentimos y hablamos después, algo más quería hacer Dios, sí, algo más quería hacer. En Argentina, cuando Dios se movió, las manifestaciones eran tan grandes, tan poderosas, tan extrañas.
que muchos dijeron, esto no es de Dios, y era de Dios. ¿Cuánto está entendiendo la palabra? El segundo hombre, 3, 1 al 2, por favor. 1 Corintios 3, 1 y 2. De manera, hermanos, que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Ojo aquí, no se está refiriendo al hombre que ora más o ora menos. Se está refiriendo al hombre que nació de nuevo y su espíritu está sobre su alma y sobre su cuerpo. Los que entendieron, ¿pueden decir amén? Pablo dice, el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo y el espíritu de este hombre está sobre su alma y sobre su cuerpo. Por lo tanto, es un ser supremamente espiritual en el Señor. Entiende las cosas del espíritu, conoce al Señor, conoce su palabra, porque es un ser enteramente espiritual. Entonces, no pude hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. O sea, aquellas personas que no pueden entender las cosas abstractas, las cosas profundas del Señor, las cosas espirituales del Señor, lo que Dios quiere avanzar con usted, lo que Dios quiere avanzar con la iglesia, porque todavía sois niños. El siguiente versículo, y aquí aparece. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces y no sois capaces todavía. Sigamos. Porque aún sois, ¿qué dice ahí? Carnales. Una persona carnal es aquella persona que apaga el espíritu y coloca las emociones sobre el espíritu, su carne sobre el espíritu, y no deja que el espíritu esté en relación directa con Dios. ¿Se está entendiendo? Estos carnales dejaron salir el orgullo de sus corazones y comenzaron a evangelizarse. Y no supieron trabajar en el Señor esas grandes diferencias. Y esa gran iglesia de Corintios que tenía los grandes ministerios, los grandes dones del Señor, la gracia del Señor, unos estaban con Pablo, otros estaban con Apolos, otros estaban con Cefas, y dividieron y destruyeron la iglesia por no ser espirituales. Y no me refiero solamente a orar, sino me refiero a poner las emociones, todo tipo de emoción, bajo el Espíritu y el Espíritu del Señor. ¿Cuánto dice amén a eso? Y el último, 1 Corintios 2:15. En cambio, dice, el espiritual juzga o pesa todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En 2 ocasiones que han habido manifestaciones espirituales aquí en la iglesia, y fuertes y poderosas, el pastor Sergio ha dicho 2 cosas que me parecen muy sabias. Acá vemos gente con madurez para entender lo que es de Dios y también entender lo que no es de Dios. Y lo que no es de Dios se corregirá en privado y con la persona que corresponde. Pero lo que es de Dios, nosotros daremos puertas abiertas a todo lo que Dios quiere hacer. ¿Cuánto entienden la palabra del Señor? ¿Cuándo se produce este cambio? ¿Cuándo dejo de ser almático y comienzo a ser espiritual? ¿Cuándo lo logro? Cuando viene el nuevo nacimiento sobre mi vida. Último versículo bíblico, 1 Corintios 15, 45. Dice la palabra del Señor. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, la antigua creación, la creación de Adán, la que pecamos todos juntos, ¿cierto? Pues pecamos todos juntos en el huerto de Edén. Cuando Adán peca, toda la humanidad peca con Adán. Ese es el pecado original. El primer Adán fue hecho alma viviente. Pero el postrer Adán, el cual es Cristo, es espíritu vivificante. ¿Entiende la diferencia? La antigua creación, la que no conoce al Señor, el hombre natural, es simplemente un alma viviente, pero la nuestra,
Los que hemos conocido a Cristo el Señor, dependemos del Adán real, que es Cristo, que es espíritu vivificante. Entonces el espíritu está sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre la carne y somos personas espirituales. Un aplauso al Señor. No tiene que luchar contra la vejez. Su espíritu lo vivificará. Porque no está concentrado en el alma ni en el cuerpo. Está concentrado en el espíritu. Ricos, enriquecidos espiritualmente. Eso enriquece a la persona de una manera increíble. Entonces, el alma viviente, Adán, Cristo, ¿cómo es? Espíritu vivificante. ¿Qué somos en Cristo? Espíritu vivificante. Vivifica. Él es el árbol de vida. Él es el árbol. Cada vez que vas, te vivifica. Vas a la palabra, te vivifica. No solamente fuerza, es vivificación, que es muy distinto. Un ejemplo del apóstol Pablo. Aunque este hombre exterior, dice, se va desgastando día en día. ¿Qué nos preguntamos nosotros a esta edad? ¿Cómo están tus rodillas? La izquierda me duele para subir el metro. Digo, ahí estoy. Toma colágeno, me dice. Haz sopa de hueso. Este hombre exterior se va desgastando y el hombre interior se renueva. ¿Cuál es el hombre interior? Cristo viene a vivir ahí. Vamos a terminar. Bendito el Señor. Hijo, dice la palabra, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué perdonó primeramente los pecados? Porque muchas veces en nuestras campañas evangelísticas que oramos por los enfermos, en las grandes campañas evangelísticas se sanan pero no se salvan. La mujer que tocó el manto del borde representa a la humanidad entera. Tocó el borde, fue sanada y arrancó y huyó. ¿Y qué hizo Cristo? Quitarle la cara. ¿Quién te sanó, mujer? Tú me sanaste. Y dice la palabra, y le dijo toda la verdad. Y cuando dijo toda la verdad, dijo, tu fe te ha hecho salva. ¿Sabe cuánta gente se ha sanado en el ministerio pastoral que tuve en Pudahuel? Cientos. ¿Saben cuántos volvieron? Ni 10. ¿Cuántos se han sanado acá, Luchito? Muchos. Y se van. Muchas gracias, le agradezco. No se salvaron. ¿Qué quería hacer el Señor? Primero salvarlo. Primero solucionar su salvación. Primero perdonar pecados. Y cuando el hombre es perdonado, se va la culpa existencial que todo ser humano tiene. Porque en eso, el comunismo, las ideologías que niegan al Señor y niegan la existencia espiritual del hombre y dicen que el hombre es solamente material, no pueden definir por qué el hombre se siente culpable. Nosotros sabemos por qué. Hasta que el Señor no perdone a ese hombre, no lo justifique, ese hombre no será libre. Entonces lo quería espiritualmente liberar. Y una vez que fue liberado, una vez que fue perdonado, una vez que fue salvado, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Lo miró y ¿qué le dijo? Levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. Y no ayudado por sus amigos. Levántate. A ti te digo, ¿qué hizo? Tomó su lecho. He pensado mucho sobre el lecho. ¿Ha visto la cara de la gente que se ha quitado la vida el otro día? ¿El día anterior? Está normal. A mí me gusta mucho el cine y me gustaba mucho este actor, Robbie Williams. El día anterior estuvo en el cumpleaños de la hija, fue filmado. Hizo de payaso, de Tony, se puso la nariz, se rió, cantó con ellos, se fue súper contento, abrazó a la hija, llegó al umbral de la puerta y se quitó la vida. Me tocó ministrar en Pudahuel más de 25 velorios con suicidio en los años que estuve de pastor. Es lo más difícil porque la gente está esperando, habrá sido perdonado por Dios, ¿cierto? ¿Se habrá ido al cielo? Difícil. Nadie imaginó, nadie. Domingo en la tarde, generalmente era domingo en la tarde, una PDI. Se encerró en la pieza, se encerró en el closet
y simplemente la gente escuchó un disparo. Yo estaba terminando el culto, se murió, la gente me llamó, fui para allá, bueno, esperar todo, y me tocó hacer. Estaba tan bien. Usted a mí me puede decir, no, pastor, estoy bien, pero usted sabe que hay cosas que no están resueltas en su interior. ¿Qué es el lecho? Lo que lo tenía atado tantos años a una camilla, amarrado a una camilla, sin vida natural, sin poder moverse. Le dijo, ahora tú tomarás el lecho. Lo tomó y caminó y fue libre solamente por una palabra del Señor. ¿Qué es el lecho? Un cigarrillo, que eso me calma. Muchas novelas de Netflix para olvidarme un poco de lo que estoy sufriendo. Muchas lecturas, como en mi caso cuando adolescente, muchas lecturas para evadir. Uno va a dar alcohol, otro va a dar las drogas, otro va a otras cosas, huyendo de sí mismo, huyendo de sí mismo. ¿Cuál es el lecho? ¿Cuál es la palabra que Dios tiene que decir? ¿Qué te dices? Levántate. ¿Usted entiende esa palabra? Levántate, levántate, es pararse de toda miseria humana, de todo dolor, de toda enfermedad y ponerse en pie, no por mis fuerzas, por la palabra que Él nos da. Él dijo en la existencia humana, sea la luz, y fue la luz. Sean los animales, pueblen, y fueron los animales. Sean las aves, y son las aves. Dios puede decir la palabra hoy sobre tu vida, hoy. Sea, y va a ser.